Buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestros corazones, vuestras vidas sean protegidas, fortalecidas, restauradas y librados de todo mal. Tenemos clara seguridad que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y eso es una realidad. El Señor claramente coloca alrededor de la vida de sus hijos un blindaje sobrenatural. El problema del ser humano es que a veces se magnifican los 5 sentidos naturales y no se alcanza a contemplar, a observar todo el blindaje, toda la gama de bendiciones que Dios ha colocado alrededor de sus hijos, alrededor de su pueblo. Él coloca un blindaje alrededor de tu vida, alrededor de tu familia, alrededor de tus bienes, pero también hace que prosperen las obras, las acciones, el trabajo de tus manos. Por eso, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, debemos de tener siempre puesto nuestros ojos, nuestra mirada, aquel que nos ayuda desde su santo trono, nuestro Padre que está en los cielos. Él extiende siempre sus manos para sostener, sustentar, proveer, abrazar, y eso es algo que debemos nosotros de valorar. Así es que no pierda usted su fe, no pierda usted su confianza de que nuestro Dios le sale al encuentro con noticias de bien. Y esta mañana tengo clara seguridad de que Dios envía milagros, respuestas, envía esa bendición que usted necesita. Así es que miremos con alegría, miremos con esa confianza como el Señor durante el día te saldrá con buenas noticias. Pero si estás pasando por un momento adverso, algún momento de preocupación, bueno es acercarnos al trono de la gracia y otorgar esa petición, esa plegaria al Creador del universo. Y hay un equipo de hermanos, hay un equipo de intercesores que está al pendiente de cada una de vuestras necesidades para presentarlas al Señor en oración. Y quiero poner a vuestra disposición 4 números telefónicos en donde usted puede llamarnos y de esa manera poder presentar esa necesidad a nuestro Padre Dios. Y tenga plena confianza de que Dios enviará la pronta ayuda. Los teléfonos son 55 38 90 70 65, 55 42 45 04 74, 55 13 02 38 40 y 55 48 50 38 44. Usted nos puede llamar, usted puede enviar también un mensaje de texto, puede enviar un WhatsApp y registraremos su nombre y su petición para integrarlo al reloj de oración de la iglesia. Y tenga esa fe, tenga esa confianza de que nuestro Padre Dios envía la pronta respuesta. Pues vamos a abrir la Biblia en esta mañana, en el libro de los Salmos. En su capítulo 118 vamos a darle lectura a 3 versículos y de ahí vamos a tomar el consejo que el Señor envía para vuestras vidas en esta preciosa mañana. Dice las Sagradas Escrituras: es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Versículo 9. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Vemos ahí 2 niveles, vemos ahí 2 alternativas, vemos ahí 2 puntos de
auxilio que muchas veces el hombre tiene a su alcance. La confianza en el hombre o la confianza en los príncipes, o sea, en el gobierno. En el versículo 7 dice el rey David habla con una confianza, con una certeza, que es algo que debemos nosotros de considerar con mucha seriedad en esta vida. Dice, el Señor está por mí. Y eso nadie debe de quitar esa confianza en tu corazón. Siempre el Señor está al pendiente, siempre el Señor está bajo control de todo lo que sucede en esta tierra. El Señor está por mí. Y luego menciona y dice, entre los que me ayudan. Entonces nuestro Padre Dios interviene dando instrucciones, llámese a personas, llámese al propio gobierno, para que tú seas ayudado. Pero quien está al pendiente de esa administración es el alto mando del cielo, nuestro Padre que está sentado en su trono. Entonces dice, por tanto, yo miraré triunfante, yo saldré avante, yo saldré victorioso, yo saldré con grandes resultados de bendición. Esto es algo que nosotros debemos de considerar con mucha alegría en nuestro corazón, de que hay un Padre en los cielos que se compadece de sus hijos. Hay un Padre en los cielos que está al pendiente de cada una de vuestras necesidades. Hay un Padre maravilloso que siempre te saldrá al encuentro con respuestas favorables. Lamentablemente, el ser humano tiende a desesperarse en el momento del problema. Lamentablemente, el ser humano quiere respuestas mágicas, quiere respuestas inmediatas. Y algo que debemos entonces de aprender es que el que controla todas las cosas, el que tiene todo en su administración es nuestro Padre Dios. Por lo tanto, debemos nosotros de reflexionar, debemos nosotros de ubicarnos cuando el problema está muy fuerte, cuando el problema es intenso, cuando la circunstancia es adversa. Debemos nosotros primeramente de reflexionar. ¿Quién puede ayudarnos en este asunto? ¿Quién podrá dar la instrucción correcta, el consejo correcto, la ayuda oportuna? Lamentablemente, aquí vemos cómo David refleja y nos muestra que muchas veces se busca el favor de los hombres, en otro caso se busca el favor de los que están en el poder, pero el Señor es el que administra todo. Entonces, el apóstol Pablo hace una pregunta y dice, entonces, ¿buscaremos el favor de los hombres o buscaremos el favor de Dios? ¿De dónde viene la pronta ayuda entonces? ¿De los hombres o de Dios? Y el rey David también preguntaba y decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Entonces aquí es donde nosotros, amado pueblo de Dios, debemos de considerar que el que administra el universo es el creador de los cielos y de la tierra, nuestro Padre Dios. Por eso, en el momento adverso, en el momento complicado, debe de haber esta reflexión, esta ubicación en nuestro cerebro, en nuestro corazón, de inmediatamente clamar, pedir la ayuda al que puede rescatarnos de cualquier circunstancia.
o sea, nuestro Padre que está en los cielos. A Él es a quien debemos nosotros de considerar en primer lugar, de pedir la ayuda, abrir la boca. Oh, si mi pueblo me hubiese escuchado, dijo nuestro Padre Dios. Si Israel hubiese abierto su oído y hubiese abierto su boca para pedirme, dice, en un momento, en un de repente, en un instante, y hubiese derribado a sus adversarios, y hubiese derribado a esas complicaciones a las que se enfrentó Israel. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Y luego después, en ese Salmo 81, invita y dice, ensancha tu boca, aprende a abrir la boca, aprende a clamar, aprende a implorar el favor del eterno Dios. Hay un Padre maravilloso que se deleita en hacerle bien a su pueblo. Desde luego estamos en esta tierra donde imperan diferentes sistemas, fuerzas, operaciones, en cierta manera permitidas por Dios para que nosotros seamos forjados en nuestro carácter. Pero ahí es donde el hombre tiene que aprender a diferenciar entre el que ordena, entre el que administra, o sea, el patrón del universo, el amo del universo, que es nuestro Padre Dios. A Él es a quien debemos nosotros de pedir e implorar el favor. Por eso el apóstol Pablo nos ubica y nos dice, a ver, hay que aprender a reflexionar. ¿Buscas el favor de Dios o buscas el favor de los hombres? Porque lamentablemente el ser humano hoy está en el poder, ya mañana no. El ser humano hoy podrá ayudarte con recursos y mañana ya no, quizás. Pero Dios es el amo del universo y Él es el que interviene de manera sobrenatural. Por eso el rey David nos enseña en el Salmo 118:7 y nos dice, el Señor está por mí. El Señor está a favor de los hijos de Dios. El Señor está a favor de su pueblo. Dice, entre los que me ayudan. O sea que el que da la orden, el que pone el querer como el hacer, es nuestro Padre Dios. Él es el que moviliza, Él es el que da las órdenes, Él es el que instruye, Él es el que capacita, Él es el que toca el corazón de las personas para que tú seas favorecido. Entonces vale la pena estar bien con nuestro Padre Dios, porque Él dará instrucciones tanto a los ángeles, dará instrucciones tanto a los hombres, dará instrucciones a los que ejercen un poder o un gobierno para que tú seas auxiliado, para que tú seas ayudado. Por eso dice, el Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante, saldré victorioso, mostraré alegría ante la adversidad. Y eso es lo que Dios quiere, que tengamos esa conciencia clara en nuestro corazón de que nuestro Padre está a favor vuestro, de que nuestro Padre siempre está al pendiente de cada uno de sus siervos, de sus siervas, de sus hijos. Vemos en las Sagradas Escrituras como ejemplo de algunos hombres de Dios que de alguna manera buscaron el favor de los hombres. Y en el momento en que buscaron el favor de los hombres, se encontraron con personas insensibles, con personas que no correspondieron, que no respondieron a la necesidad que se les estaba planteando. Por eso bueno es, antes de pensar que la persona nos puede ayudar,
es mejor refugiarse en Dios, es mejor ir a la presencia, ir al trono de la gracia y decirle al Señor: tengo este problema, tengo esta circunstancia adversa, tengo este momento muy complicado, este asunto muy difícil, pero para ti no hay nada imposible, Padre, ayúdame. Entonces presenta uno la plegaria y entonces uno comienza a tocar puertas, y ese hecho de considerar a Dios en todos tus asuntos, en todos tus proyectos, el Señor entonces intervendrá para que toque el corazón de las personas o dé instrucciones a las personas, o inclusive en el mundo espiritual los propios ángeles salgan al encuentro para ayudarte y te libren de ese peligro o de esa amenaza. Por eso bueno es refugiarse en el Señor, amado pueblo de Dios. Quiero darles algunos ejemplos de hombres que buscaron el favor de los hombres. Y uno de ellos fue Joseph, uno de los hijos de Jacob. En Génesis 40:14 está registrado este evento en donde le dice este hombre de Dios, le dice al copero, estaban en la cárcel los dos, y le dice al copero: acuérdate de mí. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. O sea, porque el sueño que le está interpretando Joseph le está diciendo: tú vas a ser sacado de la cárcel. Tú vas a salir de esta prisión y te va a ser restituido tu puesto ante el gobierno, ante el faraón. Vas a volver a estar cerca del faraón y vas a volver a servirle como copero. Y dice: cuando tú tengas ese bien, cuando tú ya hayas salido, dice: te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Le está pidiendo un favor. Este hombre de Dios le está pidiendo un favor a otro hombre. ¿Y sabe qué sucedió? Dice el versículo 23, que el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Se olvidó de eso. Entonces, note cómo aquí hay un claro ejemplo del comportamiento humano. El comportamiento humano tiene este gran detalle en que recibe un favor, recibe una ayuda, recibe un respaldo y no corresponde con agradecimiento, no corresponde con gratitud, no corresponde con lealtad. Así es el ser humano. Por eso, hombre o mujer de Dios que estás recibiendo este mensaje, no te canses de hacer el bien. El ser humano es muy dado a manifestar este patrón de conducta. Recibe el favor, recibe el apoyo, le abres las puertas, lo conectas, lo relacionas, lo apoyas, colaboras, contribuyes, y se olvidan de eso. El alma es muy dado a olvidarse de las cosas buenas. Por eso el rey David le hablaba a su alma y le decía: alma mía, no te olvides ninguno de los beneficios. Porque el alma es muy dada a olvidarse de las cosas buenas que te han hecho. Pero las cosas negativas las mantiene ahí tan pendientes, tan presentes, que está allí haciendo daño al corazón. Pero vemos aquí, el copero está recibiendo un favor, una extraordinaria interpretación de su sueño, y le están profetizando: tú vas a salir de la prisión y te va a ser restituido tu puesto. Pero dice: te ruego que uses conmigo de misericordia. Y allí es donde el Señor nos enseña que el que es rico en misericordia solamente es nuestro Padre Dios. Por eso el consejo es: ante cualquier problema, llámese salud, económico, laboral, matrimonial, llámese proyecto, cualquier necesidad, cualquier circunstancia, al primero que debemos de considerar en
el que nos va a solucionar los problemas es nuestro Padre Dios. Acércate con confianza a Él y Él dará instrucciones para que tú seas ayudado, para que tú seas auxiliado. Se olvidó el copero. Así es el ser humano. Otro ejemplo lo vemos en primer libro de Samuel 25:10. De igual manera, había un hombre con bastante riqueza y había organizado un gran banquete. Este hombre se llamaba Nabal. Y vemos cómo David estaba en el desierto pasando por un momento adverso, por un momento de persecución, por un momento, y esa persecución era injusta. Lo estaban difamando, pensando que estaba queriendo hacer una revuelta contra el rey Saúl, y no era así el asunto. Entonces David, rodeado de hombres que lo acompañaban, no tenían para comer, no tenían el sustento, y fueron a pedirle el favor a Nabal. ¿Y sabe cómo responde Nabal? Nabal responde: ¿y quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Como que se le olvidó quién era David. Pero si David unos meses atrás había derrotado al Goliat, al gigante que amenazaba a Israel, ¿cómo es posible que este hombre manifiesta con esa pregunta: ¿quién es David? Haciéndose como que no lo conozco. Dice: hoy hay muchos esclavos que se escapan de sus amos. Mire cómo estaba mirando Nabal a David, como si fuera un esclavo que estaba huyendo de su amo. Pero si usted mira en el contexto, dice la Escritura que David ayudó a los pastores de Nabal para que no les robasen su rebaño, sus ovejas. Y fue con esa carta diciendo: nosotros hemos cuidado de tus rebaños, tus pastores pueden dar testimonio que hemos contribuido para tu bien. Y ahorita sale y pregunta y dice: ¿quién es David? Así es que, amados amigos y hermanos, nos damos cuenta cómo el ser humano es muy dado a ser muy olvidadizo o insensible ante la necesidad, y Dios quiere que eliminemos eso de vuestra vida. Vamos a ir a un corte y después del corte continuamos viendo algunos ejemplos que nos van a alimentar a nuestro espíritu, a nuestra alma, para tener clara confianza y claro soporte en nuestro Padre Dios. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Mientras regresamos del corte, es de gran importancia comprender lo que nos dice la Escritura, lo que nos dice la sagrada palabra de nuestro Padre Dios, ya que en ella encontramos el alimento, el sustento, la fortaleza. Una ocasión, el profeta Jeremías emitió un mensaje de parte de Dios. Emitió un mensaje allá en Jeremías 17:5 y le dijo, ese mensaje era para todo Israel. Y le dice: así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Cuando nosotros leemos esto en el idioma español, muchos han tergiversado esta declaración de que no se debe de confiar en una persona, no se debe confiar en el hombre. Pero cuando uno lo ve en el idioma hebreo aparece la siguiente declaración: maldito el gibor que confía en un Adán. Ahí ya cambia totalmente el mensaje. Un gibor es aquel que ha desarrollado una
una tarea de capacitación, de entrenamiento, de instrucción, de preparación. Es un guerrero, alguien que ha pasado ya en un nivel de desarrollo, alguien que ha recibido instrucción, ha tenido mentores, ha tenido sabios, ha tenido profetas o ha tenido maestros que lo han ayudado a llegar a ese nivel de Gibor. Entonces, el nivel de un Gibor, pedirle la ayuda a un Adán, a alguien que está en el plano terreno, a alguien que está en el proceso, es como un guerrero pedirle ayuda a un bebé. Ahí es donde el Señor dice, ¿cómo es posible que ustedes, siendo hijos del Rey de Reyes, pongan su mirada en Egipto, en Babilonia, en personajes que no han desarrollado una conciencia? Porque era lo que el Señor les estaba diciendo. Han apartado su corazón de quien los puede sostener y ayudar. Entonces, cuando una persona ha conocido del Señor, ha recibido esa ministración de la palabra en su vida y le cree más a alguien que no ha conocido al Señor, el Señor está diciendo, estás metiéndote en un terreno de maldición. Te estás metiendo en un terreno de desamparo, porque le estás dando mayor crédito a lo que dice el hombre que a lo que te dice tu Padre Dios. Entonces hay que modificar eso. Hay que quitar esa mirada de lo que te dice, entre comillas, el experto o el científico, antes que lo que te dice tu Creador. Porque nuestro Padre Dios sabe y tiene todo bajo control. Todo lo tiene bajo control nuestro Padre Dios. Él sabe de qué cosas vosotros tenéis necesidad. Entonces, si el Señor te ha permitido tener un proceso de crecimiento, no mires para abajo. Sigue mirando para arriba, porque el Señor te va a librar. Vamos a regresar. Estamos de regreso aquí en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Agradecemos a nuestro Padre Dios todos los favores recibidos durante todo este año, porque Dios ha sido bueno con su pueblo. Dios ha sido maravilloso con sus hijos. Y siempre tenemos nosotros que recordar que estamos de pie gracias a la bondad, a la misericordia y al favor divino. Estamos en esta tierra y siempre tenemos que corresponder con agradecimiento. Entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Cuando la persona se mantiene en ese marco de armonía, coinonía y conexión con el Altísimo Dios, la sombra del Omnipotente aparece, en donde todo es posible. Y estamos bajo ese blindaje, estamos bajo el resplandor de la luz de su rostro, estamos bajo esa protección. Así es que caminemos con esa confianza, amado pueblo de Dios. No pierda su fe, no se debilite, no dé crédito a voces que quieren enfermarlo o ministrarle muerte. No, el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Quiero manifestar gratitud por la vida de nuestros hermanos que de una manera especial apoyan a este ministerio. Muchas gracias por sus donativos y sus ofrendas. Que Dios les bendiga y los corone de favores. Que nunca falte el respaldo divino en vuestras vidas. Envío saludos a nuestra hermana Evangelia, a su hermana Cristina. Deseamos que el Señor las guarde de manera sobrenatural. Un saludo también a la familia Navarro Moreno, a Juan Carlos y Betsabé. Les enviamos muchas bendiciones, que el Señor abra puertas de oportunidades para todos sus proyectos.
Un saludo al señor Rogelio y a su esposa Rosy allá en McAllen, Texas. Les enviamos muchas bendiciones. Que sea Dios guardándoles de todo mal. A Manuel Rivas, a Margarita Cruz Martínez, deseamos que el Señor continúe esa restauración en su salud. A Yolanda Murillo, a Ricardo Pérez, a su esposa Margarita, a Marta, su esposo Isidro, Tere Mendoza, Marilena Aguilar, Tere Molina, Guadalupe Molina, Soledad Castillo, Teresa Hernández, Aida Saldaña, Elizabeth Sara, Juana Trejo, Graciela Piñón, María Vadillo, a Elba y Mireya Ornelas. Muchas bendiciones a nuestros hermanos y hermanas. Y también queremos invitarlos para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube. Ministerios La Gloria del Rey Central, usted puede ahí encontrar todas las enseñanzas que el Señor nos permite compartir. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y así se le estará notificando cada que haya una prédica o una enseñanza para vuestras vidas. Continuamos con este mensaje que el Señor nos ha dado. Vemos entonces la importancia de no bajar la mirada, de no estar manifestando ese desconcierto en nuestra mente, magnificar el problema o magnificar la enfermedad. No, el Hijo de Dios tiene un sanador, tiene un proveedor, tiene una cobertura de luz que lo ayudará a salir de su entorno, lo rescata del pozo de la desesperación. Estábamos viendo en el caso del ejemplo del rey David, todavía no estaba posicionado en ese trono, estaba siendo perseguido por Saúl, le había contribuido en apoyar a Nabal, a sus pastores, para que los invasores no se llevaran su rebaño, y ahora estaba esperando un favor, pidiendo un favor. Queremos comer. No tenemos en este momento alimentos y estamos con mucha hambre. ¿Y sabe qué responde Nabal? ¿Quién es David? Así es el ser humano. Por eso, amado pueblo de Dios, nunca nuestra mirada debe de ser hacia abajo. No. Nunca debemos de encorvarnos. No. Nuestra mirada debe de estar puesta en el que te puede librar de la muerte, en el que puede abrir los cielos, el que puede relacionarte, el que puede dar órdenes a sus ángeles, el que puede abrirte puertas de oportunidades. Nuestra mirada debe estar hacia arriba. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. O sea que no hay nada imposible si Dios interviene en tu problema, en tu asunto. Míralo con confianza. Pídele. Presenta tu plegaria. Presenta tu petición. Antes de pensar quién te puede prestar dinero, antes de pensar quién te puede solucionar ese problema, antes de pensar en el médico, mira al Creador y dile: Señor, tengo este problema, tengo esta circunstancia, tengo esta enfermedad o este detalle en mi matrimonio. Él puede tocar el corazón del hombre más duro. Él puede transformar el corazón de piedra en un corazón de carne. Él puede ayudarte en el momento en el que tú clamas a Él. Entonces, vemos que el copero se olvidó. Vemos que Nabal se olvidó. También vemos otro caso en donde una mujer había sufrido mucho. Marcos capítulo 5, versículo 26. Dice que había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, y dice ahí, sin provecho alguno, sino que al contrario, su salud había empeorado. Esta mujer llevaba 12 años sufriendo. La vida se le estaba yendo. La fuerza estaba acabándose. La fortaleza no aparecía. Pero ella determinó. Ella tomó una decisión.
Ella enfocó sus pensamientos y sus pies se condujeron a donde estaba quien podía salvarla, sanarla, levantarla, restaurarla, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Si tan solo toco el borde de su manto, si tan solo me refugio, si tan solo me acerco y lo toco, yo recibiré sanidad. Esa fe, esa confianza en que el que te puede levantar, sanar, restaurar y fortalecer es el Creador del universo. Él sabe cómo están compuestas tus células. Él sabe cómo funciona la irrigación sanguínea, cómo funciona tu corazón, tu hígado, tus riñones, tu páncreas, tu cerebro, tus huesos, tus cartílagos, tus pulmones. Él lo sabe. Entonces clama, pídele al Señor, sáname, Señor, tócame, levántame, fortaléceme. Aprende a abrir la boca y clama al Señor, y el Señor movilizará, ya sea a médicos, ya sea a un mensajero, ya sea a un hombre especialista. El Señor dará órdenes para que tú seas auxiliado, o milagrosamente Él envía la pronta ayuda, porque Él lo puede hacer. Para él la materia, las paredes, los obstáculos, nadie puede obstaculizar una ayuda divina, nada. Para Él todas las cosas son posibles. Entonces, como te darás cuenta, cuando humanamente uno se conduce solamente con los 5 sentidos naturales, uno puede ver cosas difíciles, escuchar malas noticias, enfermarse la mente con cosas que intimidan, amedrentan, apanican, porque el ser humano magnifica los 5 sentidos naturales. Y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es activar los sentidos espirituales. Ciertamente tenemos 5 sentidos naturales, pero hay que pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales, nuestro oído, nuestro entendimiento, nuestras manos, que podamos comprender cómo en las manos Dios ha puesto poder, gracia, bendición. Por eso cuando tú bendices, cuando tú ministras esa salud y esa sanidad al necesitado, opera el milagro, porque en tus manos Dios ha puesto esa bendición. Entonces, veamos cómo se busca el favor en los hombres, y los hombres manifiestan un olvido, una insensibilidad, una dureza de corazón y también una ventaja económica. Veamos aquí cómo los médicos cómo esta mujer había gastado mucho en medicina. Los laboratorios se habían enriquecido y no había hallado el favor de la salud. Pero vino la presencia divina y entonces vemos cómo esta mujer recupera salud, bienestar y vida. Así es que nuestra mirada, nuestra confianza debe estar puesta en el Creador. Hay otro ejemplo en donde el rey Saúl fue a buscar el favor de una médium, de una bruja, una hechicera. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible esto si ya estuvo ya de a tiro? ¿Cómo el rey Saúl consultando a una bruja, a una hechicera? Eso ya no está bien. Por eso el mensaje que el Señor nos trae en esta mañana, amado pueblo de Dios, es que antes que pienses en el Señor, en el banco, en el cliente o en el patrón antes de pensar en la solución terrena, acércate al trono de la gracia, porque es el consejo que Dios nos da en esta mañana. Acércate al trono de la gracia con confianza y dile: Señor, presento esta plegaria, esta necesidad,
este problema, este proyecto, esta circunstancia que me está inquietando, necesito tu ayuda. Tú eres mi Padre y en ti fluye la bondad, la misericordia, pero también Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces, acudamos con esa confianza a nuestro Padre Dios. Cuando el Señor interviene, ahora te voy a dar unos 2 o 3 ejemplos de cuando el Señor interviene. Cuando el Señor se hace presente, Él da órdenes a sus ángeles. Él interviene dando instrucciones a sus ángeles para que te auxilien. Y eso lo dice el Salmo 91. También lo podemos ver cuando el eunuco tenía inquietud, iba leyendo el libro de Isaías y no comprendía, no entendía lo que estaba leyendo. Y entonces vemos cómo el Señor activa a sus ángeles para decirle a su siervo, a Felipe, acércate a ese carruaje. Auxilia a ese hombre que no tiene revelación. Tiene muchos cuestionamientos en su cerebrito y no sabe cómo interpretar las cosas. Y entonces se acerca Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo voy a entender si no hay alguien quien me explique, quien me enseñe? ¿Quién movilizó todo eso? El Padre que está en los cielos. Por eso, amados hijos de Dios, no tenga miedo, no tenga temor ante cualquier noticia negativa. Usted tiene a un Padre que lo auxilia. Pero veamos un ejemplo más así, también muy directo. En Éxodo capítulo 11, vemos cómo el Señor le dice a su siervo Moisés, dile al pueblo que cada hombre, cada mujer, vayan y pidan objetos de plata, objetos de oro, que pidan. Y el versículo 3, fíjese, dice, y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Y entonces, ¿qué hizo el pueblo egipcio? Le otorgó la riqueza, otorgaron en las manos del pueblo hebreo esos recursos, esa provisión, elementos, vestidos, telas, madera, para que el pueblo de Israel saliese avante, saliese triunfante hacia su destino, hacia su objetivo. Pero llama la atención lo que dice aquí. El Señor hizo que el pueblo, el Señor hizo. ¿Quién es el que abre entonces las puertas de oportunidades? Nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Dios tocará los corazones. Nuestro Padre Dios también, vemos en otro ejemplo, vemos cómo una gran cantidad de personas, allá en 1 Crónicas 12:18, una gran cantidad de personas, dice que un hombre llamado Amasai, se acercan a David, estando él en una situación adversa. Se acercan estos hombres valientes y le dicen, tuyo somos, David, y contigo estamos, hijo de Isaí. Paz a ti y paz al que te ayuda. Fíjese, en el momento en que necesitaba David la ayuda, le llegan los hombres y le dicen, nosotros estamos de tu lado. Nosotros estamos contigo. Nosotros estamos aquí presentes para apoyarte. Estamos aquí para colaborar contigo. Note cómo siempre Dios intervendrá para colocarte en el camino, en el proyecto, en el sueño que tienes, en la actividad que desarrollas, la ayuda oportuna, los recursos oportunos, la revelación, la instrucción, el consejo, la protección. Siempre nuestro Padre Dios le sale al hombre
con noticias de bien. Por eso no debemos nosotros de magnificar el problema. Más bien, cuéntale a ese problema que tú tienes un Dios muy grande, poderoso. No cuentes que el problema es grande, no. Más bien a ese problema, dile que tú tienes un Padre omnipotente, omnipresente y omnisciente. Entonces, cuando tú observas que ese Padre maravilloso está a favor tuyo, podemos repetir las mismas palabras que empleó el rey David al principio de este texto que leíamos. Y dice, el Señor está por mí. El Señor está a favor de mi persona. Y Él trabaja, y Él opera, y Él se hace presente entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante, saldré triunfante ante la adversidad, ante los enemigos, ante el diagnóstico negativo, ante los que se burlan de mí, ante los que me han amenazado, ante el problema que está latente, saldré triunfante, porque el Señor está por mí, porque el Señor enviará la pronta ayuda. Se le acabó la comida al profeta Elías y le dijo, ves, levántate y vas a encontrar a una viuda. Está en Sarepta. Y yo imagino que Elías dijo, una viuda que está en Sarepta, seguramente es una viuda que tiene muchos recursos, tiene mucho alimento, tiene abastecimiento a manos llenas. ¿Y sabe qué tenía la viuda? Un puñito de harina, tantito aceite. Allí envió Dios a su profeta, en donde lo poquito, con poquito, solamente conectado con el cielo, se multiplica. Así es que tu visión, tu manera de ver la vida, tu manera de ver el problema, no lo magnifiques. Más grande es nuestro Padre Dios, que lo poquito lo puede multiplicar. Eso pequeño, eso insignificante, esa visión que los sentidos naturales lo mira imposible, ahí es donde Dios opera el milagro de la multiplicación, de la redención, de la salvación, de la libertad, de la protección, de la fortaleza. Tenemos a un Padre maravilloso, amada iglesia, amado pueblo de Dios. Así es que caminemos con esa confianza, con esa seguridad, y yo termino declarando lo que dice el Salmo capítulo 40, versículo 4. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza. Cuán bienaventurado, cuánta dicha, cuánto respaldo, cuánta bendición, cuánta salud y protección Dios le otorga al hombre que ha puesto su confianza en el único y soberano Dios. Confiemos en Él. El Señor claramente te dice, clama a mí y yo te responderé. Todos aquellos que se han refugiado en el Señor, todos aquellos que nos hemos puesto bajo su sombra, bajo su abrigo, hemos sido testigos de que el Señor favorece, de que el Señor nos defiende, el Señor provee, el Señor alimenta. Nuestro Padre Dios te abraza, te consuela, te rejuvenece y entonces sales triunfante, sales victorioso ante cualquier adversidad. Vale la pena entonces considerar a Dios en primer lugar, a nuestro Padre Dios sobre todos nuestros caminos y proyectos. Yo dejo esta palabra en vuestras vidas y que el Espíritu de Dios te respalde, te fortalezca
en cada instante, proyecto y sueño que tienes en tu vida. Hagamos una oración por todas las necesidades, las peticiones que nos han llegado, y tenga clara convicción de que Dios interviene de manera sobrenatural. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. Nos acercamos al trono de la gracia para poner delante de tu trono, delante de tu presencia, cada una de las necesidades, peticiones, problemas, circunstancias que acosan y preocupan el corazón de tus hijos. En esta preciosa mañana, Señor, imploramos tu ayuda, salud, provisión, sustento, recursos, puertas abiertas. Imploramos, mi Dios, que seas tú enviando la pronta ayuda, el pronto auxilio, provisión, sustento, recursos. Envíalo a tu pueblo. La salud, la fortaleza, el bienestar, el rejuvenecimiento, la limpieza en los pulmones de muchos de tus hijos, el buen fluir de la sangre, el buen fluir de la respiración, seas tú interviniendo de manera especial en la vida de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, y desde ya, Señor, confesamos, declaramos que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Tú eres nuestra luz y nuestra salvación, no viviremos atemorizados. Tú eres la fuente de la vida, de ti fluye la fortaleza y en ti está puesta nuestra confianza. Muchas gracias te damos, amado Padre, porque sabemos que prontamente darás instrucciones para que tus hijos sean rescatados, liberados, prosperados. Muchas gracias por el milagro, la respuesta y la solución enviada a cada uno de tus hijos. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, deseamos que el Señor los guarde de una manera sobrenatural. Nuestro anhelo, nuestro deseo es que siempre la luz del rostro de nuestro Dios opere en vuestras vidas. Él no te fallará. Él no quedará mal ante cualquier necesidad. Él siempre te saldrá al encuentro con noticias de bien. Me despido deseando que tengas un día extraordinario, una semana extraordinaria llena de bendiciones. Dios te bendiga. Hasta el próximo programa.